Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es SoneMed. Antes de empezar el vídeo, quisiera agradecerles mucho por el apoyo que hemos estado recibiendo estos últimos días. Bueno, ahora sin más, comencemos. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene a ser la segunda parte del capítulo 74, Introducción a la endocrinología. Para continuar, vamos a hablar acerca de la estructura química y la síntesis de las hormonas. Tenemos que existen tres clases generales de hormonas, como la que estoy dibujando, ¿sí? Los esteroides con su representante, el cortisol. También tenemos proteínas y polipéptidos. Por ejemplo, en el caso del páncreas, el mismo está encargado de la producción de insulina y glucagón, que vienen a ser ejemplos perfectos de proteínas y polipéptidos. En segundo lugar, tenemos a los esteroides. Un ejemplo de estos son los esteroides secretados por la corteza suprarrenal, como viene a ser el caso del cortisol y la aldosterona. Cabe recalcar que muchos de los compuestos esteroides son, por alguna forma decirlo, generados o producidos a partir del cortisol, como por ejemplo vemos ahora que una simple modificación en la estructura del cortisol genera la aldosterona. También tenemos los derivados de la tirosina, es decir, el aminoácido tirosina, como por ejemplo los secretados por la glándula tiroides, como es el caso de la tiroxina y la triiodotironina, mejor conocidos como T3 y T4. Ahora vamos a hablar sobre las hormonas polipeptídicas y proteicas, que se almacenan en vesículas secretoras hasta que éstas se necesiten. Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas, es decir, en concentración se encuentran a la cabeza. Sus tamaños son variables, algunos pequeños como la hormona liberadora de tirotropina, con apenas 3 aminoácidos. Por otro lado, otros son grandes, como la hormona del crecimiento y también la prolactina, constituidos aproximadamente por 200 aminoácidos. Siempre que hablamos de polipéptidos, proteínas, tenemos que hacer una aclaración muy importante. Para que quede claro, los polipéptidos, es decir, una serie de aminoácidos con 100 o más aminoácidos, es denominado proteína, mientras que aquellos polipéptidos que cuentan con menos de 100 proteínas reciben el nombre de péptidos. El proceso de síntesis o el proceso a través del cual son generadas las proteínas, péptidos o polipéptidos viene de un proceso de emisión genética a través de lo que viene a ser la codificación genética de las mismas en el núcleo. Estas son sintetizadas en el retículo endoplasmático de las distintas células endocrinas en una forma a este nivel de pre-prohormona. Estas son cortadas o son procesadas a través de enzimas en el retículo endoplasmático y pasan a tener una configuración de prohormonas. Las mismas, después de ser escindidas, pasan hacia el aparato de Golgi, transportados por vesículas, y estas se encapsulan en vesículas secretoras. Las mismas vesículas pueden ser almacenadas o pueden ser vertidas directamente en la sangre según la necesidad, mediante exocitosis. La exocitosis
al momento de la exocitosis, ya estamos hablando que en las vesículas secretoras encontramos hormonas. Como ya les había mencionado, estas a su vez se almacenan o se excretan según la necesidad a la sangre. Además tenemos dos estímulos que producen este mecanismo de exocitosis: el incremento de la concentración de calcio en el citosol o un incremento de la concentración de monofosfato de adenosina cíclico. Los mismos van a promover contracción de actina y otros procesos biológicos por los cuales son excretados los productos, por así decirlo. Las hormonas esteroides suelen sintetizarse a partir del colesterol y generalmente no se almacenan. Aquí tenemos un ejemplo. Múltiples moléculas, ¿sí? Como habíamos hablado en el caso de los esteroides, tienen como un precursor común al colesterol, ¿sí? En el caso de las hormonas esteroides, esto es lo que pasa. La molécula de colesterol, al ser liposoluble, sufre pequeñas modificaciones, ¿sí? Y al final conserva esa característica de ser liposolubles. Pero el colesterol no se lo almacena. Por otro lado, cuando la hormona final, en el caso de las hormonas esteroideas, es necesitada, se almacena grandes cantidades de éster de colesterol, siempre disponible en altas cantidades en el citoplasma. Cuando es necesario, este éster de colesterol está inmediatamente disponible para producir las diferentes hormonas esteroides, formadas por 3 anillos de ciclohexilo y un anillo ciclopentino, combinados en una estructura única. Ahora es el turno de las hormonas amínicas derivadas de la tirosina. Tenemos que aquí hacer una aclaración. Existen dos grupos grandes derivados de la tirosina. Tenemos las hormonas tiroideas, como uno de estos, que se sintetizan y se almacenan a partir de la glándula tiroides. La globulina, posteriormente ligadora de la tirosina, se une a estas hormonas tiroides para luego ser liberadas paulatinamente por medio de la sangre a los órganos efectores. Otro ejemplo de estos son la adrenalina y la noradrenalina, las mismas que se forman en la médula suprarrenal. Hay algunas distinciones acerca de la adrenalina y noradrenalina que son muy útiles. Por ejemplo, tenemos que existe en el organismo 4 veces más adrenalina que noradrenalina. Estas se vuelven hacia la sangre a través del mecanismo ya mencionado de exocitosis. Estas pueden permanecer de forma libre o conjugadas a otras sustancias al momento de ser excretadas a la sangre. Ahora vamos a hablar de unas características muy importantes de cada hormona, que es la secreción, el transporte, aclaramiento, acción y duración. Difieren entre cada tipo de hormona. Es decir, no hay características generales que puedan definir a las hormonas en cada una de estas categorías. Por ejemplo, en el caso de la adrenalina y la noradrenalina, se secretan varios segundos después de recibir el estímulo y desarrollan toda su acción en segundos a minutos después de haber sido secretadas. Otro ejemplo es la tiroides ante un estímulo de TSH genera T4 y T3 y la acción es generada después de semanas, ¿sí?, a meses. La concentración de las hormonas en la sangre circulante y los ritmos de secreción de la hormona. La concentración necesaria para controlar casi todas las funciones metabólicas son increíblemente reducidas, de tan solo 1 picogramo, es decir, 1/1000ª parte de 1 miligramo. También existen los ritmos de las distintas secreciones, difieren en función de los órganos efectores. De la endocrinología
fundamentales, el cual es la retroalimentación, tanto negativa como positiva. En el caso de la retroalimentación negativa, les he traído un ejemplo clásico relacionado con el sistema tiroideo, en donde tenemos que el hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina hacia la glándula hipófisis, específicamente en su zona o región anterior. Esta a su vez libera TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides. La misma llega hacia la tiroides para producir T4 y T3 o las hormonas tiroides, generando un efecto que incrementa el metabolismo, favorece el crecimiento y el desarrollo, e incrementa el efecto de las catecolaminas. Este efecto, esta liberación de las hormonas tiroides crean un feedback negativo hacia la parte anterior de la hipófisis y el hipotálamo, produciendo que se libere menos TRH y a su vez menos TSH. Por lo tanto, este efecto va a hacer localmente en la glándula tiroides que su intensidad o su concentración de T3 y T4 disminuye, haciendo finalmente la disminución de la hormona. Por otro lado, cuando hablamos de la retroalimentación positiva, estamos hablando de que la producción de la hormona, su resultado final es aumentar. En este caso tenemos un ejemplo de donde el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropina, la misma que estimula la parte anterior de la hipófisis para la liberación de tanto de FSH como de LH. La LH a nivel del ovario lo que va a producir, lo que va a promover es la producción final de estrógenos. Dentro de otros compuestos también está involucrado la progesterona, pero tenemos que enfocarnos solo en el estrógeno. El estrógeno va a crear un feedback positivo, quiere decir que va a enviar información hacia la hipófisis para que incremente la producción de LH, y esta LH a su vez en un periodo determinado del ciclo menstrual, hablando del pico de LH, va a producir un incremento de la producción de estrógenos y viceversa. Sí, por lo tanto, para resumir, cuando hablamos de retroalimentación positiva, estamos hablando de un incremento de la concentración de hormona. Cuando es retroalimentación negativa, de una disminución de la hormona. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez.